plata divina. Controversia por las exenciones a la Iglesia Católica. Según la provincia, hay inmuebles que por razones de culto no pagan impuestos. El arzobispado lo niega. Bueno, ahí hay que aclarar una cosa, discúlpame, Daniel. No, está bien. Tal vez por la síntesis que te exige la producción, no se explica un poco más, pero en el padrón, digamos, para decirlo de alguna manera, de la provincia, figuran inmuebles que son propiedad de la Iglesia, que no tienen destino para la práctica del culto y que son utilizados para cuestiones comerciales que no tributan. Bueno, acá hay un punto. Yo estuve hablando esta mañana con el obispo auxiliar, el padre Torres. Pedro Torres. El primer error, según lo que ha inclusive dicho Silvio Montini, que es el abogado tributarista de distintos sectores de la Iglesia, no solamente el arzobispado, es que la información que brindó Renta es equivocada. Ah, es equivocada. Sí. Y que el ejemplo que hay que dar es el siguiente. A ver. Que lo dio el abogado. Yo tengo una farmacia que le alquilo a una congregación. Sí. La congregación recibe un alquiler y ese alquiler lo destina directamente. Bueno, si usted me hace cara, yo. No, está bien. Sí. No, yo estoy. Discúlpeme. Sí, ¿para qué se usa eso? Bueno, y sí, para la práctica del culto. Pero ¿qué tiene que ver la práctica del culto en otro lado con el impuesto que vos tenés que pagar en un lugar donde la práctica del culto no se realiza? Momento. Lo que dice la Iglesia es que el que alquila paga los impuestos. Y el que es inquilino también lo paga. ¿Pagan ellos el impuesto inmobiliario y todo eso? Sí, claro que lo pagan. Entonces es errónea la denuncia que ha hecho la chica. Hay una parte que es errónea, efectivamente. O sea, la farmacia paga el impuesto de rentas. Por supuesto. Porque el alquiler paga todo. O sea, una parte... paga el alquiler y paga los impuestos aparte. O sea, acá hay un doble juego económico. Aquel que paga tiene una acción comercial y como cualquier hijo de vecino, habría que revisar si la explotación comercial, en este caso la farmacia, lo que sea, paga sus impuestos. Ese es un problema. Es como si yo alquilo algo, si el que me alquila a mí no paga, no es mi problema. Yo a su vez recibo un estipendio por eso. Ese estipendio tiene el descuento pertinente de lo que... Está grabado, digamos. Está grabado, exactamente. Y ese dinero se destina a el culto. Hasta allí no habría ningún problema. Otro ejemplo, vamos a suponer que yo quiera aportar para una congregación, ¿no es cierto? Y por aportar no pago impuesto a las ganancias. No, un momentito. Por un lado tengo que pagar por impuesto a las ganancias. Después con todo lo que me queda, si quiero, hago beneficencia a donde sea. ¿Me explico? Sí. Bueno, acá lo que se ha dicho es eso. Bueno, porque ayer me parece que La Voz del Interior publicó que eran 1.700 los inmuebles vinculados a la Iglesia. El tema es así. Con un destino distinto. Ahora la Iglesia dice que no hay ninguno. Una legisladora Vilches, que averiguó muy bien el tema. Ayer salió acá el tema. Se destapó acá. Bien, entonces, esa legisladora, ¿de dónde consiguió la información? Fue a Rentas. Fue a Rentas. Y a Rentas le dijeron, estos son los que están en problemas. La mitad, para empezar a hablar, error. Y la otra mitad, aparentemente estarían pagando como corresponde. La legisladora dijo acá que había presentado un informe en la legislatura que había sido denegado y que por eso fue a Rentas. Ayer lo dijo acá en el show. Por eso fue a Rentas. Sí, pidió un pedido de informe a la legislatura para que... Y fue denegado por eso, por el tema este. Claro, entonces ya fue directamente a Rentas. Se lo denegaron, fue a Rentas a pedir toda la información de las propiedades. Bien. Digamos, lo que... Está claro, vamos a ver si es como dice la legisladora o si la legisladora le dieron información cambiada o no está actualizada la información, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es un tema a averiguar? Es un tema a averiguar. Es un tema a averiguar. Y además sorprende la cantidad de bienes que tiene la Iglesia. Bueno, yo conozco... 1.700. Hay un libro de los pagos míos allá de Colonia. Sí, pegadito. Departamento Castellano, Departamento San Justo. De Colonia Viñó. Anita Pasadore de Viñó, la esposa de Ernesto Viñó. Colegio Salesiano, un montón de tierra. ¿Cuándo murió esta mujer? ¿Cómo la persiguieron para que donara todos los terrenos? Hay un libro escrito respecto a esto y quién se quedó con parte de la herencia que nunca se pudo comprobar. Que está claro que a lo largo de la historia se conoce que en muchos casos, acá en el norte de la provincia, en el sur de la provincia de Córdoba del Record, también hay casos de las familias vinculadas a una población que se llama Dele María. Podemos hablar todo el día. Bueno, pero hay acá me envía la legisladora Vilches, me dice...
no cometan el error de confundir. La ley exime a la tierra de la iglesia del impuesto, siempre y cuando que esa tierra o ese espacio sea utilizado para la práctica del culto. Acabo de decir que la iglesia dice que paga por la tierra. No, paga por la explotación lo que le corresponde. No digo yo, me lo dijo el Está bien, bueno, pero acá auxiliar. lo que se refiere es, yo tengo un terreno, tengo que pagar un impuesto por el terreno, en rentas. Sí. Bueno, lo tengo que pagar, en el caso de la iglesia lo tendría que pagar porque no está utilizado para la práctica del culto. Hay otra historia, Hay bienes que tienen 300 o 400 años, que son recontra preexistentes y que están eximidos. Ahora pregunta, si vos haces un contrato de alquiler, la iglesia o quien sea, cuando vos, salvo con esta ley, porque se debate ahora una ley nueva de alquiler que está media cajoneada, pero con la ley que está ahora, una persona hace un contrato de alquiler, en este caso la iglesia, con Alasia que quiere poner una farmacia. En ese contrato no está especificado que él tiene que pagar los impuestos de renta. Por supuesto, yo los pago. Si paga la farmacia. Ya lo dijimos eso, Daniel. Por eso, o sea, una cosa es el inquilino. ¿Y el inquilino se cuestiona? No, es la otra historia. Es cuando vos alquilás algo, también se genera un recurso y hay que ver por qué no se paga o si se paga. Por eso la iglesia no paga su parte de ganancia, digamos, lo que vos tenés que pagar como propietario. Claro. ¿Y no te dijo el padre esta mañana que sí, que lo paga? Bueno, ahí está la discusión. La legisladora dice que el informe dice que no. Y pero me aclaró también el obispo auxiliar muy claramente que hay preexistencia de 200, 300, 400 años cuando la iglesia estaba antes que el Estado. Sí. Y que eso no tributa, está exento. Bueno, pero por ejemplo, nosotros conocemos que en el centro hay manzanas completas llenas de centros comerciales que son de la iglesia. Bueno, que son preexistentes a esto. Bueno, está bien. Esto está todo bien. Es lo mismo que... Es como si usted me dijera, ¿y por qué los jueces no pagan ganancias? Pero está bien, mismo. Pero si es así, cualquier familia, si esto sigue eternamente, cualquier familia, yo voy y le voy a decir al Turco Flores, que vivía antes, que era preexistente, no sé cuánto, a esta familia, que no me cobre a mí. Porque total esto es preexistente. Digamos, en algún momento esas cosas tienen... Hay una actividad de lucro muy grande. Yo estoy tratando de entender el problema. No soy yo Silvio Montini ni no es el padre Alasia. Lo que le quiero decir es lo siguiente, que cuando se hizo esta, no sé si llamarla división, entre la iglesia y el Estado, cuando nació la República Argentina, hubo territorios e inmuebles que quedaron en manos de la iglesia y que fueron exentos. ¿Por qué? Porque la iglesia a su vez donó al Estado argentino otros terrenos. Está bien, pero me parece que ya hemos entrado en otra etapa y ante la Constitución somos todos iguales. En este país la Constitución dice que somos todos iguales. La iglesia predica que somos todos iguales, pero no podemos ser solamente iguales a la hora de la fe y no ser iguales a la hora de poner. ¿Somos todos iguales o no somos todos iguales? La iglesia tiene elementos para explicar por qué se llegó a esa situación. Le repito, tendré que poner más carpetas y mucha más información en lo poco que conozco, pero sí sé que al nacer del país se hicieron estos acuerdos y estos arreglos. Y hay terrenos que pertenecían a la iglesia que fueron donados al Estado y viceversa. Y ahí nació ese negocio que hoy queda... Está en una nebulosa. En un limbo. Claro. Entonces, así como hay tantas excepciones y lo que uno se pregunta es si, bueno, hagamos las cosas de nuevo, hagámoslas bien. Creo que ahora que se va a eximir, ¿no es cierto?, al Estado de pagarle a la iglesia, que deja de ser culto oficial toda esa plata, improlijemos todo y se acabó el problema. Claro, tendrían que aprovechar porque suena un poco raro, digamos. Bueno.